Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas mañanas allá en México, sé que es un poquito temprano, y buenas tardes para todos los demás. Estamos muy contentos de estar en esta novena charla sobre Asia Antigua y el Norte de África. Hoy, como ya hemos comentado, íbamos a seguir con la segunda parte de Historia de la Danza, quien nos va a proponer Saúl. Así que muchas gracias a todos por estar y cedo la palabra, Saúl. Bien, muchas gracias a todos por continuar pues tanto acompañándonos como acompañándome en este caso para esta charla. Voy a empezar a presentar de una vez, porque creo que esta vez no sé si va a ser un poquito más rápido o todo, porque es más información, pero vamos a intentar aclarar también dudas, ¿no? No era por acá. Ay, disculpen, es que ando todo, como bien dijo Cande, ahorita es de mañana y no me está funcionando el cerebro como debería, ¿eh? Así que ahí ténganme paciencia. Bien, eh, sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Vale. Entonces, bueno, seguimos ahora con el Antiguo Egipto. Eh, bueno, los que estuvieron ayer ya vieron un mapa de Egipto. Básicamente esto es eh, lo que más o menos, bueno, lo que es definido como el Antiguo Egipto en sus secciones. Y obviamente, bueno, Egipto va a cambiar de acuerdo a las dinastías que hay, ¿no? Pero en general, esto nomás es como para que tengan una idea por el sentido. Esto ya lo vimos la semana pasada, tiene que ver con las representaciones predinásticas que hay de la danza, pero nos vamos a enfocar aquí más específicamente a las dinásticas y donde nos vamos a extender quizás por las fuentes que puede consultar es en la del Imperio Antiguo, ¿no? Que de todas formas la idea de imperio aquí está mal dicha. Eh, la idea del imperio es algo construida desde finales del siglo XIX, pero parece ser que incluso el imperio antiguo ni siquiera fue realmente un imperio como lo entendemos ahorita, pero no vamos a entrar ahorita en esas divagaciones, simplemente pues hacerlo señalar, ¿no? También una parte de esta justificación pues tiene que ver con que tienen mucho contacto Egipto con lo que es la península arábiga y con lo que es Mesopotamia. Entonces, está tan relacionado que por eso lo incluimos, a pesar de que en algunos estudios, pues podremos decir que Egipto es África más que otra cosa, ¿no? Bueno, dentro de lo que tenemos que saber del antiguo Egipto, yo creo que a mí me gustaría empezar un poquito con un poco de mitología general y pues en este caso la más importante para el canto de la danza es la diosa Hathor, que pues es la diosa con cuernos de vaca. Si lo pueden ver en esa imagen que está aquí. Este, entonces, bueno, ella tiene muchos nombres. Ella era la diosa de la danza, la de la música, la alegría, el amor, la fertilidad, del nacimiento, la protectora de los difuntos y señora de la embriaguez. O sea, se relaciona también con los banquetes, que vamos a ver que tienen una visión muy importante. También se le conoce como la mansión de Horus. Y bueno, estos instrumentos musicales que están aquí, lo que es el menat, el sistro, el badajo y el espejo, bueno, el espejo no es un instrumento musical, pero vamos a ver que está implícito en la danza, es algo que se relaciona mucho con ella. Y ahorita, algunos de ellos vamos a ver por qué. Otros, la verdad que es una cuestión más, pues porque así fue. No sé si había una justificación mítica, pero en algunos otros sí parece haber eso. Este, aquí es algo muy interesante, tal cual su nombre, Ator, significa casa de Horus, o puede ser interpretado como útero de Horus. Esto tiene que ver con que, bueno, en algún momento Horus y Set se enfrentan, eh, y bueno, Ator revive al dios Ra, haciendo una danza en el Nilo mostrando el vello púbico. Este, Esto puede parecer un poco raro, quisquilloso, pero aquí tendríamos que problematizar un poco el cómo se veía realmente como la fertilidad o el sentido en ese momento, ¿no? Este, eh,
En el Reino Medio o en el Imperio Medio fue asignado como el papel de la mano de Atum porque según el mito heliopolitano, pues Atum se masturbó y entonces de ahí nacieron los dioses, ¿no? Shu y Tefnut. Pero de acuerdo a las interpretaciones, esto niega la parte femenina y bueno, pues entonces es ahí cuando surge el badajo, este instrumento que lo vemos aquí. Ator se vuelve la mano de Atum, o sea, se vuelve quien masturbó al dios, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Eh, aquí, como dije, tenemos que ver cómo se entendía realmente el proceso reproductivo en aquel entonces o problematizar un poco esto, porque la idea que nosotros tenemos ahorita de el espermatozoide y el óvulo, obviamente en estos periodos no había microscopio, entonces no estaban seguros de cómo funcionaba eso, ¿no? Muy probablemente aquí tenga que ver con esta visión de que, bueno, el hombre pone la semilla, vamos a decirlo, y pues la mujer, vamos a decirlo, es como un campo fértil, ¿no? Yo en alguna ocasión, yo llegué a sobreinterpretar esto como que, porque en los relatos de Mesopotamia se supone que primero estuvo el mar, después el cañaveral y finalmente la tierra. Entonces yo no pude evitar pensar que a lo mejor el vello púbico en este caso tuviera que ver más con esa situación como del cañaveral, como de, es lo que surge antes de que surja la tierra y es lo que surge antes de que pues nazca un ser, ¿no? Este, de repente, esto lo digo más bien como para problematizarlo porque en otras culturas como en China, en algún momento, se pensaba que, por ejemplo, el hombre ponía al ser yo creo que el semen blanco, el hombre ponía los huesos, la médula, y la mujer al ver la menstruación, pues ponían la carne del ser humano. Entonces había ahí una complementarización, y en este caso, pues pareciera ser que más bien es el hombre el que envía la semilla, simplemente, ¿no? Por otra parte, es interesante ver que, o sea, tanto en Mesopotamia como en Egipto, o sea, se representa el vello púbico en algunas danzas, o sea, está como presente o en algunas esculturas, e incluso en culturas ajenas como la japonesa, en algún momento en la antigüedad, cuando un soldado se iba, muchas veces su novia o su pareja se, ¿cómo decirlo? Se cortaba el vello púbico y se lo entregaba con un amuleto de la suerte. Eh, Algo tiene ahí el vello púbico que de alguna forma tiende a tener como un significado mágico en varias culturas, ¿no? Bueno, eso por esa parte. Sin embargo, hay una contraparte de la propia diosa, que en este caso sería Sekhmet, y ella se le relaciona con la matanza de animales en rituales funerarios, ¿no? A diferencia de Hathor, que sería el oriente, vamos a decirlo, el sol naciente, Sekhmet sería el sol, el crepúsculo, vamos a decirlo, ¿no? Este, eh, a esta diosa también se le presenta como el ojo de Ra, y bueno, tiene ese otro carácter más bien de destructora, ¿no? Aunque también puede ser de curación o de nacimiento. Hay otros dioses relacionados también con la danza, que puede ser, por ejemplo, era Iji, que es el hijo de Hathor, es este de aquí, y que marcaba los pasos al ritmo de sus istros. Ahora sí es el otro instrumento que referíamos, ¿no? Y luego esta vez, que es este enanito que está aquí, es un dios danzarín que con su tambor entretenía a los dioses de acuerdo a ciertas visiones, ¿no? Muchas veces se relaciona a ese dios de repente con los pigmeos, porque parece ser que los pigmeos en África fueron muy socorridos tanto por Egipto como por Mesopotamia, e incluso hasta posteriormente en el Imperio Romano, como a los principios, como bailarines. Parece ser que ellos eran muy reconocidos por sus danzas y todavía al día de hoy parece ser que los primeros cazadores son muy asociados con la danza. Entonces, bueno, esa otra referencia como numinizarlo o divinizarlos, ¿no? Este, También hay otra diosa que se llama Ipit Taweret, que es la protectora de las mujeres parturientas, y que vamos a ver más adelante que en ciertos momentos también su culto se asocia con la danza, ¿no? Pero la principal va a ser actor, definitivamente, ¿no?
Bueno, más o menos estos son los imperios que vamos a ver. El imperio antiguo cubre de la tercera dinastía a la octava. Vemos que es del 2687 al 2165. Después sigue el imperio medio, que es del 2134 a 1635. Y el imperio nuevo, que ya es de 1600 a 1076 antes de Cristo, ¿no? Aquí voy a leer un poquito lo que tengo aquí escrito. Eh, la, obviamente ya al final de esos imperios, bueno, ya empieza como estas otras influencias, tanto de Grecia, de Roma o incluso de Mesopotamia, pero ya en un más alto grado, vamos a decirlo, pierde su originalidad a como nosotros concebimos esas culturas, ¿no? Esas sociedades. No es que desaparecieran, Egipto nunca ha desaparecido, hasta el día de hoy sigue ahí presente, pero sí van a perder como eso que nosotros hemos catalogado como el esplendor Egipto, como lo más suntuoso, ¿no? Entonces, de modo general, la danza en el Imperio Antiguo tendía a ser formal, mesurada y contenida. Durante el Imperio Medio se introdujeron los saltos y las pisadas, y en el Imperio Nuevo la danza adquirió elementos de gracia, fluidez y ligereza. Eso va a ser una esquematización más o menos de lo que va a ser la danza en estos imperios, ¿no? Bueno, parece ser que el culto a Hathor va a estar muy relacionado con las sacerdotisas. O sea, aquí sí vamos a ver mucha participación de mujeres. De repente con la plática que tuvimos ayer, creo que no se mencionó tanto a las mujeres, pero en el caso específico de aquí sí va a haber como esta visión de las mujeres sacerdotisas, ¿no? Y parece ser que antes era como más de una casta, vamos a decirlo, en el imperio más antiguo era de una casta, mientras que posteriormente ya podían acceder como más de más niveles, ¿no? De más clases sociales. Eh, Casi todas las imágenes de danza que vamos a tener, que son las principales fuentes, porque casi no hay nada escrito sobre el tema, o sea, no nos ha venido, son representadas en grupo, salvo algunas excepciones, y bueno, aquí muestro dos casos. Esta, que pues este fragmento normal que o sea, es un pedacito, no tenemos otra así imagen grande. Y bueno, este es un caso muy curioso porque pareciera ser que esto es como un ejercicio, es decir, un ejercicio de quien dibuja, no de la danzante, como que estaba practicando en qué posiciones tenía que poner el cuerpo para representar tal o cual movimiento, y entonces casi aquí podemos ver una animación cinematográfica, ¿no? De un paso al otro, de cómo se va dando el movimiento. Bueno, tenemos que entender dos instituciones que van a estar muy relacionadas con esto de la danza. Una de ellas es la Kener, o así se escribe en los ideogramas, vamos a decirlo, bueno, así sería la escritura, así es como lo traducen más o menos. Y este era, muchas veces ha sido traducido como un harén, pero en realidad es más complicado, o sea, era ese espacio donde había músicos, había percusionistas, había bailarines, principalmente mujeres, pero también había hombres, este, y se encargaban como de entretener al faraón, entendiendo que el faraón pues es un dios, ¿no? Es el representante de Dios en la tierra, y solamente se empleaba en los templos de deidades femeninas. Es un poquito raro esto, pero eh, de alguna forma, cuando se ponen sus representaciones en las tumbas, se representa con los misterios del parto y del renacimiento. Vamos a ver que estas danzas, algunas como la danza de diamante, son de fecundidad, pero se usan en las tumbas de estos personajes importantes para simbolizar como un nacimiento en el más allá también, o sea, propiciarlo. Entonces, en esta institución es donde vamos a ver a todos estos grupos de bailarinas y músicos, que es lo que nos va a interesar principalmente aquí, ¿no? Pero también está otro que es la Casa de la Acacia, o así se escribe SNDT, y esa se relaciona con el alter ego de Sekhmet. Tenía dos funciones: sacrificar el ganado y encargarse de la música y la danza, en contextos funerales, en actividades relacionadas. Eh,
parece ser que incluso algunas mujeres de reales participaban en estos rituales, pero no hay tanta descripción como en la otra, como en el Kemer, ¿no? Eh, Curiosamente, en el pueblo de Inca, actualmente del Sudán del Sur, intentando hacer comparaciones con situaciones actuales y ver que algunas danzas parece que todavía persisten en ciertos grupos, se realiza un ritual similar de sacrificio tanto de ganado como que empiezan a hacer la danza de diamante, que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, Muchas veces se ha interpretado que, bueno, la casa de la acacia es la casa de la muerte, mientras que el Kemer es la casa del nacimiento. Puede que tengan razón por sus connotaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, curiosamente hay muchos nombres, o sea, hay muchos nombres para representar a los danzantes, a las danzantes. Hay un total en realidad de 110 títulos, o sea, eso es mucho. Y otros 7 que, bueno, están más o menos como que ahí se tambalea, ¿no? Y algunos de esos nombres son nombres de dioses o de objetos personalificados. Eh, Aquí vuelvo con mi idea un poco que planteé del chamanismo, o de la crítica al chamanismo más bien, en el contexto de que aquí más bien hay estos nombres o estas danzantes, al recibir esos nombres lo que están haciendo es imitar, de acuerdo al mito, el comportamiento de tal dios, diosa, o de tal instrumento en sus componentes mágicos, ¿no? Entonces hay un esfuerzo de síntesis, de imitar, de personificar a eso que están refiriendo, ¿no? Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a tal cual a los movimientos. El primero y de alguna forma el más extendido, pues es la danza diamante, que va a aparecer entre las dinastías cuarto y quinto, cuarto y sexto, perdón, eh, y que vamos a ver qué consiste en esto, ¿no? Los brazos están hacia arriba como haciendo una especie de rombo y con un pie adelantado un poquito arriba y el otro atrás. Y acá están, pues, están como aplaudiendo, ¿no? Esto se relaciona, de alguna forma, se ha interpretado que puede ser como una representación de la vagina o de la matriz, más bien. O sea, me refiero, como están encontrados en tumbas funerarias, de alguna forma es una especie de asociarlo con la fecundidad, de propiciar ese nacimiento hacia el más allá, ¿no? Desgraciadamente, aquí algo que cabe señalar es que a pesar de que les llamamos géneros, muchas de estas danzas en realidad parecen estar conectadas y parece ser que incluso pudieran ser un paso de otra danza. O sea, pero como no sabemos, o sea, no tenemos una representación de una danza sucesiva, vamos a decirlo paso a paso, sino que tenemos a figuras muy estilizadas y muy como detenidas. No sabemos si en realidad eran una secuencia de danzas, varios de estos géneros, o eran danzas individuales, ¿no? Entonces, pues tenemos que atenernos a lo que tenemos, porque pues no hay otra cosa y sería caer en una sobreinterpretación en otros aspectos, ¿no? Eh, ah, Aquí tengo eh, estas visiones. Bueno, el Renacimiento. eh, bueno, se cree que la música y la danza se incluía como comida para alimentar la fuerza de vida. Eh, Puede representar una protección maternal del difunto. Algunos dicen, puede ser que sí, en esta simbología que puede haber de repente con fenómenos naturales, que es una danza de reconciliación, porque hay una confluencia de los dos Nilos, que todavía se interpreta por algunas tribus, y de alguna forma, pues el hecho de hacer las dos manos casi juntas es de que se va juntando el Nilo y forma un solo cauce, ¿no? Aquí tenemos otras variaciones de esta misma danza, un con paso levantado, una pierna arriba, y el otro lo tenemos un poquito más extendido, los brazos un poquito más bajados. O sea, como que no alcanzan a hacer un rombo al 100%, ¿no? Bien, el segundo género se conoce como salute o saludo. Eh, se ha considerado también como un aspecto funerario.
se relaciona con los festivales de sed, que es alguno de los contextos en los que también aparecen estas danzas que eran por rituales que se hacían cada año, ¿no? De acuerdo a ciertas deidades. Eh, y bueno, hay otros contextos como los de presentación y marisma y pesca que ahorita no podemos abundar en ellos porque son contextos distintos, o sea, pero básicamente tiene que ver con los rituales de mayoría de edad, vamos a decirlo de esa forma, y con las procesiones que se dan con el propio Nilo, ¿no? A los lugares sagrados en cuanto a la pesca, en cuanto en cuanto al pero, en cuanto al delta del Nilo, estos lugares que son como pantanosos que se dan ahí, ¿no? Se piensa que también puede ser una variación de la propia danza diamante. Y bueno, consiste en tener una mano hacia enfrente, un brazo extendido, y vemos que pues hay estas variaciones, ¿no? Uno hacia arriba, otro un poquito más doblado, uno directamente casi en un ángulo de mm, 120 grados y otro que es como más pequeño, casi de 45 grados, ¿no? El tercer género se conoce como danza de la esvástica y danza de los bastones, basándose en dos criterios. El primero es, bueno, este que sería como ya propiamente la danza de la esvástica y lo entendemos porque pues está una pierna doblada y un brazo doblado también, ¿no? Este, parece ser que muchas de estas danzas, con el pasar de los imperios, de tener lo que al parecer era una connotación religiosa, van a transformarse en espectáculo. Y eso va a ser algo que va a estar muy presente tanto en Medio Oriente como lo vimos en la semana pasada con la idea de los banquetes, de que como que hay una transformación hacia de ser grupal y religiosa a ser más particular. Y esto también lo vamos a ver en China, o ya cuando toque ver China. Que también en un momento las danzas son secuestradas o son, vamos a decirlo, separadas de su aspecto religioso y se vuelven un espectáculo para las cortes, ¿no? Este, parece ser que la danza del boomerang es como la esvástica, pero lo que sucede es que tienen levantado en una mano el boomerang y ese es el que hace como el palito de la esvástica, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Parece ser que esa danza es de origen libio, propiamente los grupos más hacia el lado, hacia los un poquito más nómadas y porque el boomerang parece que proviene de ellos, entonces por eso se piensa, y también porque el símbolo del boomerang es muy parecido al del libio, es como la misma, de alguna forma, ¿no? Bueno, ya en la quinta dinastía tenemos otra que es la danza de la cosecha, que no se sabe si realmente es una danza, porque como pueden ver, o sea, están los burros, pareciera como que los están llevando en procesión y se puede ver que están jóvenes peleando con bastones, ¿no? O en otros casos acá abajo están entrechocando los palos. Este, guarda cierta semejanza con una danza que no pude encontrar la verdad, pero que es el carraje en Asia Occidental, la cual es un combate simulado con palos que se daba, o espadas, que se daba en lo que es Irak o Turquía en el Imperio Otomano, eh, y se podían ver camellos y camellos alrededor, ¿no? Eh, y este tipo de danza se piensa que era como una especie de, para espantar al mal tiempo, a las plagas, o sea, como era como para aterrorizar a esas fuerzas que podían amenazarlos, ¿no? Eh, vamos, sería como una danza de guerra, pero declarándole la guerra a las pestes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero como digo, está esa duda de si realmente es una danza o no es una danza, pero pues aquí lo vamos a incluir porque tiene ciertos elementos como el pie levantado o la secuencia que pueda haber que parece incluir que sí parece tener una connotación de ese tipo, ¿no? Bueno, ya el quinto género son las danzas en pares. Estas son muy variadas en realidad. Eh, ocurren en distintos contextos. Es ejecutada por hombres, aunque hay algunos ejemplos de mujeres. Y curiosamente son las mujeres las que representan como
una representación más vívida, más movida y variada, que incluso a veces se ha pensado que pudieran ser dos géneros distintos, ¿no? Este, es precursora de una danza, la danza Mu, eh, que vamos a ver en el Imperio Medio y Nuevo, aunque también vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Y justamente, o sea, consiste en dos personas reflejando, haciendo una danza en espejo, por decirlo. Tú mueves aquí el brazo y tú mueves acá el otro. Y están estas representaciones distintas que también a veces se ha pensado si no es la misma danza, pero en distintos momentos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pudiera ser que girara en algún momento y que de repente se dieran estos otros movimientos, ¿no? Pero, pues no se sabe, o sea, curiosamente, no sé si aquí lo incluí en la siguiente diapositiva, sí, sí lo incluí. Hay algunas danzas que todavía en algunos pueblos de Sudán y en Egipto, en el sur de Egipto, se dan que las personas estrechan sus manos y hacen giros al mismo tiempo, ¿no? Se cree que esto puede tener una relación con eso, ¿no? Y bueno, el sexto estilo tiene un nombre largo, esto lo voy a leer porque tiene un nombre largo, que dice en cadena, pasos en secuencia, incluyendo piruetas, pasos altos, zancadas, patadas, bailes con las manos entrelazadas y otros pasos diversos. Lo podemos relacionar con este, pero lo que pasa es que aquí sí como que se muestra como cierta, mmm, vamos, sí se muestra cierta secuencia en algunas representaciones, ¿no? Eh, Parece ser que la mayoría son de presentación, o sea, ya de adultez o así, o en procesiones y en entornos pantanosos, ¿no? Eh, bueno, prácticamente ya lo que dije. Eh, en algunos casos de aquí también se dan como zancadas, o sea, como que dan estos pasos muy altos y, y, y es como una serie de movimientos realmente, ¿no? Bien, aquí es cuando incluimos a la danza divina también. Es aquí lo que les hablé un poquito sobre los pigmeos. Eh, Al parecer en los relatos se habla que Punt, que no se sabe muy bien dónde era, se le llamaba la tierra del horizonte o la tierra de los dioses, ¿no? La tierra de la luz. Este, y está como en esta representación como que los pigmeos digo, tenían esa fuerza divina de alguna forma en cuanto a los bailes, ¿no? Incluso se han descubierto juguetes para niños con las figuras de pigmeos, ¿no? Eh, Esto, bueno, estaba relacionado con los dioses Sajá y Bes, que sobrevive hasta hasta el Imperio Romano en el año 395 después de Cristo. Todavía hay representaciones de Bes en lo que es el Imperio Romano, ¿no? Eh, Esto es lo que se piensa que pudo haber sido Pun, lo que sería Yemen, Djibouti y parte de Somalia. Mm, yo me atrevería a decir que es lo que en la antigüedad se conoció como la Arabia Feliz, que es esta zona de Yemen, y bueno, la parte africana, ¿no? Porque también parece ser que había relaciones más, un poquito más adentro con el África subsahariana, ¿no? Hay algunas otras representaciones, como en esta, por ejemplo, que este no es un pigmeo, este es un mono. Y de repente hay algunas representaciones como del mono imitando a los pigmeos, eh, que no se sabe si también era parte de un ritual religioso o simplemente era una diversión, o sea, era un animal bailando, asemejándose a un ser humano, ¿no? Déjenme tomar poquita agua. Bien. Ya el séptimo género, que es un poquito más complicado en realidad, es la danza de los Mu, que va a tener más peso del Imperio Medio y del Imperio Nuevo, pero aquí ya tenemos algunas representaciones. Mu significa los que pertenecen al agua, y en realidad parece ser que era posible que fuera una representación de peregrinación a los santuarios de la zona delta del Nilo. Más pareciera ser que esta danza iba más en ese lugar geográfico, más de la cultura que se daba en esa parte, y era de que pues un barquero transportaba al rey fallecido a través de los distintos santuarios y después al siguiente mundo, ¿no?
Este, hay un subgrupo que, como ven, aquí tiene un nombre un poquito raro. Yo no lo voy a leer, porque no sé cómo se lee eso, una cosa así. Y era ejecutada por mujeres con vestidos largos en una especie de danza de duelo. O sea, ponían su cabello en el suelo y también está relacionado como con el parto, ¿no? O sea, volvemos con la idea de fertilidad. Sabemos que es danza de Mu porque tienen esta corona de flores que tiene acá arriba o este sombrerito que tienen acá arriba. En sí, pues no se sabe muy bien cuáles eran los pasos y si se pican hay alguien con un como garrote que puede haber, pero pues tiene que ver con los rituales que están más relacionados con el delta más que con otra parte, ¿no? Y era algo que nomás podían tener las clases altas porque pues hacer una peregrinación a varios santuarios del delta era caro, incluso en el relato de Sinoé, si no me equivoco, se hablan de cosas de lapislázuli y de oro que pues obviamente la clase baja no podía tener. Muchas de estas danzas en realidad o representaciones son de la clase alta. Ahora sí que aquí tendríamos que ver que no sabemos muy bien cómo era al 100% las danzas para la gente popular, pero en el caso particular de estas sí está muy marcado como el esplendor, el lujo en cuanto a ella, ¿no? Bueno, el octavo género es el juego de niños. Se le llama así porque nomás lo usaban los hombres, o sea, nomás eran varones. ¿Y cómo sabemos que eran hombres? Pues porque se les muestra aquí el falo, ¿no? Hay una representación, era una danza al desnudo. Este, y es una especie como de ritual de mayoría de edad, por decirlo de alguna forma, ¿no? También se incluye el badajo, que es esta mano que vimos antes, y también es similar a la danza del espejo, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Eh, en general, vemos a varios grupos eh, haciendo como una procesión o jugando y teniendo a alguien que está en el suelo, ¿no? Incluso le llegan a cortar el pelo en algunos casos, en algún muy, muy particular. Este, y llega a haber incluso una representación del dios Bes con una máscara. También aquí podemos decir que las máscaras eran más de los hombres, ¿no? En este aspecto. Eh, Parece ser que a los hombres, ya cuando llegan a la mayoría de edad, de acuerdo a las reglas de esa sociedad, pues se les cortaba el pelo. Este, por eso se les ve un mechón juvenil a las personas. Y también pudiera haber sido una celebración de cosecha o del festival de sed. Pero eh, pues era algo más masculino de alguna forma. Ya qué interpretación pudiera tener con respecto al Festival de Seto, así, pues no sabría decir. Pero como ven, hay como una serie de movimientos que hacen pensar en ese ritual de mayoría de edad, ¿no? Bueno, ya en la sexta dinastía surge la postura que se conoce como Hattori Layout, y se suele encontrar en escenas de presentación, ritual funerario y en marismas y entretenimiento, ¿no? Este, Podemos ver que su mayor representación es la gran inclinación que logran tener, o sea, casi un pie, con un solo pie sostienen un cuerpo y levantan la otra pierna hasta arriba de la rodilla del otro. O sea, el pie de arriba queda a la altura de la rodilla y es una inclinación muy, muy grande, ¿no? Después del Imperio Antiguo no aparece en realidad y suele aparecer junto con la danza de pares, por lo que también se piensa que está relacionado, ¿no? Y que está asociado también con Hathor, porque en alguno de las representaciones que hay, pues aparece himnos a Hathor, ¿no? Y entonces se piensa que tiene que ver con ella. Ya el último género que encontramos aquí es la danza del espejo, como ya mencionamos. Aquí hay mujeres y lo que vemos es que en ese espejo, eh, que se relaciona con el mundo femenino, pero pudiera ser también el disco solar que hay entre los cuernos de Hathor, eh, y tienen el badajo a un lado, ¿no? Que es como decimos, esa visión de que pudiera ser la masturbación del dios, ¿no? Eh, Aunque también puede interpretarse como un ritual hatórico
como de un juego infantil o una diversión inocente. Yo me atrevería a decir en algún momento, si pensamos que el badajo aquí puede ser la mano de Hathor, este, que a lo mejor esto es una representación más como de ese mismo mito de que, que incluye a la mujer en la fertilidad, como una imitación del comportamiento de Hathor a la hora de masturbar al dios, ¿no? Obviamente en una versión estilizada, y bueno, no tenemos aquí, nomás tenemos creo que estos dos ejemplos, o sea, tampoco es mucho, no tenemos mucho más que poder investigar más allá de eso, ¿no? Eh, bueno, aquí hay unas conclusiones al respecto de Leslie Kinney, que fue la principal para esta parte. Yo creo que esto lo voy a leer porque es importante señalarlo para concluir este primer imperio, ¿no? Bueno, primero, la danza de diamante es la más representativa en cuanto a ejemplos, mientras el salud es el más extendido cronológico como geográficamente. Muchas de estas imágenes están en distintas tumbas, entonces, pues hay, no los pongo aquí, no los puse en el texto porque, o sea, realmente sería situar a cada una en distintos contextos, ¿no? Y creo que aquí va más en una visión general, nos llevaría más tiempo eso, ¿no? La danza de pares ejecutada por mujeres parece ser un tipo de encadenamiento, mientras que la realizada por hombres está más relacionada con la tardía danza mu. Si bien los bailarines gozaron de una posición moderadamente alta, algunos ejemplos en cuanto al tamaño de su representación sugiere que los músicos tenían mayor prestigio. La danza aparece en dos contextos por encima de los demás, las escenas de presentación y como parte de rituales funerarios. Por último, es inusual que danzantes de ambos géneros aparezcan en la misma escena, aunque hay excepciones. Como vemos, ya también aquí hay una diferenciación de sexos muy importante, ¿no? Bueno, pasando al Imperio Medio, vamos a ver que se van a mantener muchas de estas danzas, en realidad no desaparecen, pero van a surgir otras, algunas más acrobáticas, por ejemplo esta, ¿no? Que ya vemos una postura de levantar las piernas hacia atrás, y este es un caso ya más extremo, ¿no? Un poquito de lo mismo, pero un poquito más fuerte. Este, hay algunas danzas que no encontré, simplemente encontré referencias. Aquí, por ejemplo, esto lo voy a leer también. Hay una danza gatórica, dramática y erótica, interpretada por un cuarteto de jóvenes con faldas en parejas opuestas, una con pelo corto y otra con trenzas con peso, que es esta bolita que le ponían atrás, si vimos algunas imágenes, y también tenían connotaciones mítico-religiosas y representaban la unión del dios Ra con la señora del cielo, que es Hathor, ¿no? Eh, lo curioso es que podían ser hieráticas, fervientes, sagradas, profanas o acrobáticas. Ya aquí vemos que una misma danza en distintos contextos podía tener distinto significado o incluso me atrevo a decir distinto patrocinador, distinta función a lo que se da, ¿no? Eh, Curiosamente aquí Juan C. Domínguez Pérez llama esta imagen que ya habíamos visto la danza de los cuatro vientos porque las bailarinas se arqueaban hacia atrás hasta que el cabello tocaba el suelo y él, según él podía representar los tallos de los juncos doblados por el viento. Vemos aquí que si las danzas imitaban animales, imitan dioses, al menos aquí también imitan la propia flora que se da en estos lugares, ¿no? De acuerdo a esta visión. Este, Hay otra que dice que Magda Sales dice, habla de la canción de los cuatro vientos, en donde una pareja imita árboles que se inclinan ante el viento que es simulado por los brazos de una quinta. Eh, Eso no encontré imagen, pero vemos que también la flora tiene esa cualidad de que el ser humano imitara la naturaleza, ¿no? A la flora. De repente en Corea, por ejemplo, también está la danza de la flor y eso con abanicos, un grupo de varias mujeres forman una flor mientras danzan y hay como ese juego, ¿no? Que se puede dar. Aquí vemos como las primeras manifestaciones de este tipo. Eh, Hay otras que se realizaban en parejas femeninas. Ah, perdón. Eh, Alguien, es que como hay un micrófono, creo que Ana María tiene el micrófono prendido. No sé si quería preguntar algo. Bueno,
Este, hay otros que, hay algunos casos que tampoco encontré de hombres ya en cuclillas, semejantes a la danza rusa, que podría interpretarse como una danza guerrera. Otras donde se imita al rey destruyendo un enemigo. El problema de estas es que no pude encontrar imágenes, por eso mejor estas las estoy un poquito leyendo, ¿no? Eh, Aquí se incluye la innovación del chasquido de dedos, este, y también al final del Imperio Nuevo, del Imperio Medio, perdón, aparecieron los músicos bailarines, lo cual es distinto. O sea, antes había esta separación de músico y bailarín, pero aquí ya vamos a ver como que un músico mismo ya está ejecutando música y aparte está bailando, ¿no? Surgen las primeras representaciones de banquetes, como podemos ver, dentro de las escenas de vida cotidiana, en las cuales se representan a personajes en situaciones ideales. Hay que entender que muchas de estas imágenes en contextos funerarios no representaban verdaderamente que sucediera en el funeral. Simplemente era como una especie de magia propiciatoria, por decirlo de alguna forma aquí, ¿no? Bueno, aquí lo más llamativo es que aparecen estas figuras que son tridimensionales y son muy raras que encontremos figuras tridimensionales, en la cual hay mujeres desnudas, que se le llaman las padded dolls. Proceden en el Alto Egipto en su mayoría, y aparecen principalmente entre el 2200 al 1800 antes de Cristo, y desaparecieron al 1700, ¿no? Eh, de alguna forma se le relaciona con la democratización de las prácticas funerarias en el Imperio Medio. Como decíamos, en el Imperio Antiguo era más como de una casta o de algunos grupos que podían permitirse, y esto de alguna forma permite ver un poquito de que gente de clases más bajas podían participar de alguna especie de ese simbolismo que ya estaba institucionalizado, ¿no? Se podían beneficiar de los ritos de las danzas Kenner y por eso se han encontrado en tumbas particulares. Vemos aquí de nuevo la representación del vello púbico, y vemos a la diosa hipopótamo que vimos que se relaciona con las parturientas también, ¿no? Entonces, da esa connotación de nuevo de la fertilidad en estos casos, ¿no? Eh, Posteriormente, vamos a encontrar a las figuras truncadas, que son estas, eh, que aparecen en la 12ª dinastía y desaparecen en el segundo periodo intermedio, ¿no? Eh, Hay una variante que de alguna forma representan a un feto y cumplían la misma función. Se cree que estas figuras representan a las bailarinas Kenner, o sea, son propiamente una representación de ellas queriendo llamar su energía a la hora de las tumbas que ellas están, en donde se han encontrado, ¿no? Eh, Hay otras figuras de terracota que, se, que está la duda de si siguen representando a estas bailarinas o son otra cosa distinta. Eh, y hay otra visión de que estas de aquí pudieran haber sido ideófonos, es decir, eran un instrumento musical también que se colocaba en las tumbas y se chocaba de alguna forma, ¿no? Para producir ese sonido. Bueno, llegando al Imperio Nuevo, ahora sí vamos a ver que algunos himnos cantados se secularizaron, se alejaron de las grandes danzas del Imperio Antiguo. Ya vamos a ver aquí una visión más del banquete. Vamos a ver combates mímicos entre partidarios y adversarios de Osiris, eh, que se daban sobre todo en el Festival de Erección del Sagrado Yek, que es algunas de las algunos de las ceremonias que se daban en el Antiguo Egipto, ¿no? Las danzas acrobáticas se siguieron realizando en la procesión de la barca sagrada de Amón por el Nilo, Festival de Opet, en el cual ya se vuelve un poquito más fuerte, más complicadas, más flexibles estas danzas, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Eh, Hay ejemplos de danzas de soldados también que usan armas. Y bueno, esto lo encontré por ahí en internet. Esto la verdad no lo había contemplado antes, pero vemos por los pasos que, o sea, se usa el arco
y están realizando una serie de saltos, ¿no? Y aquí está lo del ritual de Ofel, ¿no? Ya hay en unas posturas, ahora sí ya el pelo no toca el suelo, pero hay una curvatura más hacia arriba, más pronunciada, ¿no? También es un periodo en el cual aparecen más danzas extranjeras, sobre todo de libios y nubios, pareciendo que fueron muy apreciadas, tanto eh, fueron apreciadas porque venían con los tributos que llegaban de esas zonas, ¿no? Y también que se realizaban en las barcas divinas. Eh, Principalmente van a predominar lo que son las danzas femeninas en escenas de banquetes, y lo de los bailarines Mu, que es como vimos atrás, ¿no? Eh, Aquí va a jugar un papel muy importante, también como vimos atrás, la ruptura de Amarna, que se dio por Amenhotep IV, quien instauró el culto enotista al dios solar Atón, ¿no? Eh, provocó, Eso provocó un cambio de los cánones de arte y de rituales funerarios, que a pesar de que duró muy poco, vamos a ver que tiene mucha repercusión en las representaciones que se van a dar, ¿no? Eh, Vemos aquí una escena de banquete, también de los grupos musicales de mujeres. Eh, Aquí esto es una orquesta femenina, va a tener esa importancia. Eh, Se tienen 6 ejemplos nomás, y en la cual se representa una celebración, un triunfalismo con danza con ramas o de recompensa para los difuntos, ¿no? Y vemos aquí a varias mujeres pues tocando las panderetas. Curiosamente veo cierta similitud aquí con Mesopotamia, también en algunas danzas de música de celebración de victoria, que se encuentran en algunas de estas tumbas, ¿no? Hay otras que son las danzas de harén, que estas se encuentran, tenemos 4 ejemplos de las tumbas del personaje Tutu, eh, en donde podemos ver instrumentistas, mujeres bailando dentro del harén mismo. Y lo curioso es que vemos que algunas tienen una larga túnica, o una falda tipo siria. Es aquí la que tenemos aquí abajo, ¿no? Eh, Estos son contextos muy cerrados, aquí no es una celebración de banqueta, aquí es específicamente en los lugares, en los arenes, ahora sí lo podemos definir así. Y también vemos esa influencia extranjera, o sea, desde que vemos que tienen una falda siria, ya vemos estas otras influencias que vienen más de Mesopotamia o de otras partes de por ahí, ¿no? Eh, y eso obviamente nos implicaría una innovación en las danzas. Y bueno, están las danzas pantomímicas que eran ejecutadas por hombres ataviados, de la misma manera. Eh, Parece ser que estos eran escenas de recompensa o de entrega de regalos cuando se daban estas procesiones de tributo, ¿no? Eh, Aquí podemos ver algunos faldellines anudados y algunos tocados de lo que parece ser un mechón de cabello solo a un lado. Y parece ser que principalmente consistían en saltos, a como podemos ver la representación de los pies, ¿no? Y posterior a eso, bueno, eso fue en el periodo de Amarna, pero posterior a ello, en la ciudad de Tebas, en las tumbas de altos funcionarios, eh, que ya en este caso, ya ahora se entiende la tumba como templos mortuorios privados, o sea, va a tener un patio, va a tener una sala transversal, va a tener un pasillo y va a tener la capilla, ¿no? Eh, Aquí hay menor cantidad de escenas de danza en contraposición a textos y escenas religiosas y funerarias, eh, imitando otras tumbas siempre. Vamos a tener aquí 3 grupos clasificatorios: las escenas de banquete, las procesiones funerarias y otros que son diversos contextos, ¿no? Eh, lo interesante aquí es que, como podemos ver, ya la danza va a ser cada vez menos importante en las representaciones. O sea, ya se está empezando a dejar de lado incluso en ese aspecto. Va buscando otras cosas que son más importantes. Eh, bueno, aquí vemos un poquito estas escenas de banquete, estas orquestas femeninas, y que se dan en los contextos funerarios. Prácticamente ya es lo mismo que hemos estado viendo, tanto de danzas acrobáticas como
como de todo esto que ya veníamos diciendo, ¿no? Pero ya va a ir perdiendo peso, ya va a ser muy pequeño. Bueno, aquí hay un intento de poner en comparación algunas danzas que todavía se festejan en la actualidad, todavía se realizan, con danzas que se daban en la antigüedad o que a lo mejor yo en el momento de pensarlo, de investigar, vi ciertas connotaciones que pudieran rastrearse a tiempos antiguos, ¿no? Más haciendo esa hipótesis que pudieran rastrearse. Aunque también creo que algunas de ellas, o todas más bien, ya tenemos que pensarlas como que son danzas contemporáneas con posibles raíces antiguas. Es decir, en algunas se pudo haber, persiste el movimiento, pero no tiene la misma significación. Y en el caso de la danza zar, me atrevo a decir, que es el que vamos a ver ahorita, me atrevo a decir que incluso yo pude haber tenido algo de prejuicio, igual que algunos autores, por la connotación del chamanismo, de pensar el chamanismo como algo antiguo, dadas las características que tiene. Pero igual las menciono porque nos permitiría ver un poquito más de esta mímesis y un poquito más de estas danzas de trance que posiblemente se realizaron en aquel tiempo, pero que tampoco vamos a decir que estas danzas es idénticas a aquellas que pasaban, ¿no? La danza zar es una ceremonia que actualmente se sigue, es una ceremonia de curación que actualmente se realiza en Egipto principalmente, eh, pero también parece ser que también se realiza en Irak, en Siria, en el mundo árabe, vamos a decirlo así, ¿no? Y también en Marruecos hay otra danza que aquí no recuerdo el nombre, que también tiene como estas connotaciones que a veces se relaciona mucho con el vudú o con danzas que se van a dar en el África subsahariana, ¿no? Por los movimientos tan agresivos que pueda tener el danzante, ¿no? Se relaciona con la posesión de espíritus malignos que provocan el malestar de la persona, como puede ser la depresión o la histeria, y son necesarios exorcizarlos. Eh, Curiosamente, la mayoría de los afligidos son mujeres con problemas maritales, eh, pero también depende de la región, puede haber en la participación ambos, personas de ambos géneros, y mucho tiene que ver también con las tradiciones locales que hay, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se usan amuletos y joyas de plata que se relacionan con culto, ¿no? Eh, Principalmente va a ser una mujer quien realice la danza aquí y quien, quien organiza los músicos que van a estar tocando, ¿no? Eh, a- Algunas interpretaciones implican que, bueno, puede ser una especie de relajación, sanación espiritual o seguridad para un parto seguro. Volvemos con la idea de la maternidad, curiosamente. Vemos que todavía está muy presente esa visión. Eh, y en realidad la visión del exorcismo a lo mejor no es la mejor palabra, más bien se busca pactar o negociar con el espíritu que posee la persona, ¿no? Aquí se piensa que puede ser una especie de terapia de acercamiento primitivo, que es aquí donde digo que a lo mejor peco yo de querer entender esto como algo muy antiguo, eh, y es una especie como de tratamiento psicológico, pero con métodos que no son tan racionales como de repente lo tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué digo que se pacta con el espíritu? Por qué lo menciono así? Pasa algo muy interesante. Aquí ya hay un poco de crítica con el otro trabajo que estoy intentando realizar, que ya les mencioné de danza y religión. Pasa algo muy interesante en el mundo islámico. El mundo islámico, por sus propias connotaciones, no puede aceptar otras religiones que no sean monoteístas. Eh, por el simple hecho de que, bueno, está esta visión que también nosotros tenemos en el catolicismo de, pues solamente hay un Dios, ¿no? Y hay que subordinar lo demás. Pero obviamente no pueden deshacerse de todas esas otras creencias que la gente tiene particularmente. Entonces, eh, un poco semejante a los grupos indígenas aquí, que a veces cuando realizan ciertos rituales que serían paganos, por decirlo de alguna forma, dicen que es algo cultural. Entonces, Egipto dice que esta práctica es cultural, ¿no?
Y en ese momento ya al ser cultura ya se evitan de decir que es otra religión, es otro tipo de creencias que a lo mejor han estado ahí desde siempre, pero no las pueden reconocer como religión porque eso sería ir en contra del principio del Islam, ¿no? Eh, yo he pensado que esta danza tiene mucho de eso porque justamente un espíritu posee a una persona y lo que se hace con los movimientos frenéticos que puede tener la sacerdotisa, vamos a llamarla así, entra en posesión y entonces pues resulta ser que el demonio, bueno, el ser, no el demonio, el espíritu que se le mete, pues a lo mejor pide que pues se le lleven ofrendas o que ya no se porten, ya no maltraten a la persona, a la mujer, por eso se habla de problemas maritales también. También se da, por ejemplo, cosas muy curiosas. Una persona homosexual, por ejemplo, también se dice que está poseída y entonces esa persona pide que ya no se le discrimine o algo. Entonces, es algo muy curioso porque sí pienso que puede ser, esta danza permite acceder a esas cosas que la religión o la sociedad se volvieron tabú y este tipo de danzas permiten afrontar ese tipo de situaciones que entran en contra del código moral que tienen, ¿no? Y permiten una negociación, porque al ser espíritus que no se rigen bajo las normas humanas, se permite como cierta aceptación. A un espíritu no le vas a pedir que se porte igual que un ser humano, ¿no? Entonces, yo sí me atrevo a decir que tiene ese carácter de negociación o de vinculación. Y recordemos que, bueno, el mundo islámico, preislámico, árabe y posislámico, tiene mucho esta creencia de los genios, de los ifrits, de todas estas entidades que conviven con el ser humano y pueden ser peligrosas, pero también se puede negociar con ellos, ¿no? Y curiosamente, esta danza permite mucho eso, pero por los movimientos se relaciona mucho con el vudú y con danzas más paganas, ¿no? Que yo me atrevería a decir que ha sido la forma en que mucha gente ha podido afrontar esos problemas morales que afronta en sus respectivas sociedades, ¿no? Otra danza que es la de las tribus Abanda, que eh, son danzas de palos, son danzas guerreras, en el cual se demuestran habilidades marciales de combates simulados con parejas de guerreros, ¿no? Eh, bueno, los combatientes se rodean, pues es una danza en círculo y prácticamente son peleas, ¿no? Simuladas. Eh, Se incluyen movimientos como saltar de una posición agachada, ponerse en cunclillas, lanzarse, empujar, parar y fingir un ataque, ¿no? Este, bueno, en una hazaña notable, esto lo voy a leer mejor. En una hazaña notable, el combatiente azota con el brazo armado para hacer que la larga hoja tiemble visiblemente en toda su longitud. No se puede intentar herir al adversario, esto es pura simulación, ¿no? La exhibición va acompañada de cantos corales, aplausos, pisotones y el rasgueo del tambor, quitar o la cítara, junto con burlas estridentes de los adversarios. A mí me recuerda un poco, obviamente no es lo mismo, pero me recuerda un poco a la capoeira de repente. Ese entrenamiento que se puede dar y que tiene una connotación militar. Al final de cuentas, este es un entrenamiento militar, ¿no? Este, También está el taktir, que es el arte marcial egipcio más antiguo, del cual tenemos una representación aquí, en el cual con un bastón de bambú o de madera, que se sigue usando como arma al día de hoy, pues se simulan también combates, ¿no? Y una serie de secuencias también, ¿no? Se acompaña de ciertos instrumentos como el tambor grande, el pequeño timbal y el oboe. eh, y también, y aquí es donde también vemos esto que también pasa con nosotros en las representaciones católicas, ¿no? O sea, que era una danza antigua, se incluyó en el rito musulmán, siendo favorita su representación del Maglid o en la celebración del natalicio de Mahoma y otras festividades. Y pues recordemos que nosotros tenemos muchas danzas que pues aquí se danzaba mucho y cuando en las celebraciones de los templos no entra parte de la liturgia, pero se danza fuera, ¿no? Se danza a la Virgen, se danza al Santo, se danza en procesión, ¿no? Entonces hay una especie de absorción de ese comportamiento, ¿no?
Tenemos también la danza del caballo, en el cual, bueno, el caballo ha representado trabajo, deporte y guerra, que en el caso de Egipto fue introducido en el siglo XVII antes de Cristo, ¿no? Por los nómadas hicsos, quienes incluso llegaron a ser reyes de la dinastía 15 y 16. Eh, algunas se apunta a la participación de caballos con jóvenes danzantes en rituales estacionarios en algunas evidencias antiguas y es algo que todavía pues sigue presente en algunos festivales que sea en Egipto, ¿no? Ahí donde esté el caballo y sea importante, como lo es en la península arábiga, en Egipto o en Asia Central, va a haber una relación muy íntima con el caballo, ¿no? Y me atrevo a decir que en cualquier sociedad que viva con algún animal muy de cerca por sobrevivencia, va a haber, va a haber connotaciones muy fuertes de cultura con relación a ese animal, ¿no? Bueno, en el caso de los nubios, que todavía viven en el sur de Egipto, la verdad es que ya la mayoría de ellos son musulmanes, o sea, parece ser que comparten toda la tradición con el mundo islámico. Eh, pero bueno, vamos a ver, aquí. Voy a leer esto porque me interesa también tener esa visión de continuidad que pueda haber, ¿no? En el caso de los nubios, la danza está presente en los casamientos y en la ceremonia de circuncisión de los niños, dado que la circuncisión de las niñas es privado y breve, ¿no? Ambos se celebran simultáneamente o con varios niños para minimizar costos, siendo precedidas por un largo periodo de preparación, comenzando la música y la danza desde el primer día, intensificándose en el proceso. Es necesario aclarar que la práctica está muy mezclada en la actualidad con el Islam, como son las danzas en las procesiones a la tumba de un santo como parte del proceso, además de semejanza con las danzas de combate de los beduinos y los árabes. Hemos también de recordar que la práctica de circuncisión es algo la celebración de la circuncisión es algo muy celebrado tanto en Medio Oriente como en el sur de África, como en Filipinas. Eso es algo muy, no diría universal, pero es algo muy presente en muchas culturas, ¿no? Entonces, eso está ahí muy. Y bueno, final de cuentas tenemos las mujeres danzantes, que es una antigua práctica, las, la ejecución de danzas que requieren un control muscular, una destreza y una fuerza por parte que perdura desde las mujeres en la antigüedad, ¿no? Eh, Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la mitificación de ellas, en este caso de la danza del vientre, que es la más famosa que tenemos actualmente, eh, que muchas veces se usa en cabarets, ¿no? Tanto en Asia Occidental como en otras partes, ¿no? Eh, Parece que su origen se puede apreciar en miniaturas de Asia Central, o más bien sería Asia Occidental. Yo creo que aquí me equivoqué, en Egipto, en la dinastía 18. Eh, de hecho, realmente la principal representación parece que surgió más en lo que actualmente es Frigia, en Anatolia, y posteriormente se extendió a Egipto. Sin embargo, pues actualmente, o sea, se dice que es una danza de fertilidad y todo. Bueno, actualmente ya no lo es. Comparte la idea de que el vientre se usa para tener algún movimiento, o sea, el motivo del vientre para moverse, como también hemos visto el del pelo con el caso de las mujeres, pero realmente ya no es una danza de la fertilidad. Y vuelvo con la idea de la semana pasada, es muy posible que al secularizarse o al llegar al Islam o otras prácticas, muchas de estas danzas perdieron su enfoque religioso pagano y se volvieron algo del uso privado o de entretenimiento, ¿no? Aunque en el antiguo Egipto ya, si tomamos en cuenta que esta danza pudiera ser de vientre, pues ya había cierta secularización cuando se representaba en banquetes o así, ¿no? Y bueno, final de cuentas, esto ya sería todo por mi parte. Está la bibliografía, obviamente voy a pasar las diapositivas, este, pero bueno, ya sería todo por mi parte. Ya más bien ahí, Alejandría, qué, qué críticas me vas a dar? ¿Cómo me vas a destrozar y cómo me vas a cachetear? Van a creer que soy una persona muy agresiva, ¿eh? ¿Y no lo eres? No, yo te quiero mucho. Bueno, pero el abrazo del alacrán duele, ¿sabes? Ya sé, pues por eso soy alacrán.
Bueno, Bueno, nada más, fíjate que se me hace un poco difícil, eh, aunque me han dicho muchas veces que yo soy Jack el Destripador, se me hace un poco difícil hacer un estudio solamente de la danza, porque viendo las imágenes de las danzas egipcias, lo que yo veo mucho es el reflejo de las características de la pintura y de la escultura egipcia de ese entonces, que era la cabeza y los pies en perfil y el dorso hacia adelante. Esa es una. La otra, pensar que eran mucha gente o pensar que era una sucesión de pasos, cuando otra de las características de la pintura de los egipcios era el horror in vacum. Ellos no querían dejar ni un solo espacio vacío de lo que hacían en sus grabados, en sus pinturas, ¿no? Entonces, como que, pues sí, es como muy, muy difícil decir si realmente era esto, otro y aquello, si no vivimos en esa época, porque los vestigios pueden caracterizarse por el tipo de arte que se hacía en ese entonces o realmente caracterizarse por el tipo de danza que se hacían en ese entonces. Por ejemplo, la del espejo, a mí me queda como la duda si era un espejo o era un instrumento musical, porque muchas de las veces se pintaba y se caracterizaban las figuras humanas con los instrumentos musicales que acompañaban las danzas, ¿no? O el boomerang, si no era un sistro, que era uno de los instrumentos que se usaban en esa época. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? vale, vale. Sí, mira, en las presentaciones de Instagram, porque pues aquí no da tiempo, o sea, no puedo presentar todo porque no puedo. Este, creo que sí puse la problematización de esa parte, ¿no? Y como dices, o sea, las evidencias que tenemos son de pintura. Y es algo que también aplica para lo de la semana pasada, ¿no? O sea, no son representaciones que realmente tengamos. E incluso decir la palabra danza implica ya una separación, ¿no? Como dices, o sea, en realidad es más complicado que eso, ¿no? Eh, aquí más bien, con todas esas precauciones que hay, con todos esos exámenes, tanto de tomar la pintura, o sea, tomar la característica de la pintura, ¿no? Como tú dices, es el horror al vacío, eh, las características, porque eran modelos que aprendían ellos, ¿no? O sea, el perfil y todo, ¿no? Eh, llamamos danza a estos objetos justamente porque primero no se ha interpretado otra función, ¿no? O sea, me refiero a que cuando ves una imagen de tributo, por ejemplo, sabes que son tributos porque hay ciertos objetos, ¿no? Hay que entregan trigo, entregan X, Y cosas, ¿no? Pero aquí lo que más se ve es un movimiento del cuerpo, en primer lugar, ¿no? O sea, se ve una postura antinatural, forzada, como diríamos, ¿no? Eso ya nos hace pensar que era un movimiento voluntario, específicamente por el movimiento, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Este, por el otro lado, ciertamente no tenemos idea de cómo eran las danzas realmente, o sea, hay algunas interpretaciones que se dan ahí, o sea, incluso que eran tres círculos concéntricos y daban vueltas y se pasaban el badajo de uno a otro, o sea, no, o sea, eso no iba a ser posible representarlo con los cánones estéticos y aparte eso es más una interpretación a partir de la pintura, ¿no? Eh, ahora, lo de que sean muchas personas o no, ciertamente aquí hay una representación ideal. Como decíamos, muchas de estas pinturas son en tumbas, representan un ideal del enterramiento, vamos a decirlo así, y no representan que realmente eso haya ocurrido en la tumba, ¿sabes? Eh, ¿cómo, vamos, yo creo que
si hiciéramos una pintura de cuando se murió Julio César, o no sé, o hasta nosotros, un pariente, y podemos ver a las plañideras o cosas así, o sea, vemos que es un poquito más teatro que realidad, ¿no? Pero ahí va con esa otra función también, o sea, y vuelvo con la característica religiosa de la imitación. Esto tiene una característica ritual ideal, una característica ceremonial. Entonces, decir si eran muchas personas o no, puede que tengas razón, puede que incluso ni fueran tantas personas por el simple hecho de que, para empezar, era una casta, volvemos a lo mismo, era una clase reservada muy particular, ¿no? Puede que ni siquiera fuera así, muchos se ha pensado que incluso puede ser la misma persona representada varias veces, o sea, como ya vimos, pero no deja de, haciendo ya una comparación, no deja de pensar que la danza era una actividad que era, o sea, con otras evidencias, ¿no? Tanto más arriba o más abajo. La danza era algo que estaba presente en las ceremonias, sean religiosas o funerales, ¿no? Entonces, aquí lo que más podemos ver es que eso, al menos dentro de nuestra categoría, lo que era danza y de dónde encontramos el contexto, este, podemos decir que eran danzas. Ya decir cómo eran exactamente, no, no podemos. Ya decir qué significación tenían, no, no podemos. Lo del espejo, sabemos que sí es un espejo porque creo que alguna de esos sí se ha pulido. Creo que uno de esos espejos sí se ha pulido y se ha visto o sea, con sus características que no pudo haber sonado o algo. O sea, que le estamparas el metal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y lo del boomerang, como la danza de guerra, por ejemplo, estas últimas que vemos, que se están peleando con palos, sabemos que es una danza y que usan el palo, vamos, es una imitación de una guerra, por decirlo de alguna forma, un enfrentamiento, ¿no? Entonces el boomerang se piensa que más bien era al ser de los libios y al ser el boomerang un instrumento para la caza, era más bien una representación de esa casa, ¿sabes? O sea, tiene que ver más con esa parte, en ese aspecto. Este, no sé si respondí lo que me dijiste o me fui por las ramas. No, está bien. Y bueno, también otra característica del arte egipcio es los niveles de tamaño de las figuras humanas. Los músicos siempre se representaban más grandes que el pueblo. Los bailarines creo que también se representaban un poco más grandes, pero no tan grandes como se representaba un faraón o un dios. Y en una de las danzas que tú comentaste que un personaje que está volteado hacia todos los demás y que trae un garrote, se me vino a la mente desde la antigüedad se usa como un bastón de mando para poder dirigir a las masas en las acciones, tanto con los músicos, con la danza, con el teatro, que quizá ese personaje tendría esa misma función de la dirección, ¿no? Sí, sí. Mira, primero la primera observación. Parece ser que los músicos eran importantes, los bailarines eran importantes, pero fueron perdiendo peso. O sea, era más importante el músico al bailarín, de acuerdo a la representación del tamaño, como tú dices, ¿no? Este, eso es un fenómeno de Asia Occidental en general, o sea, no te sabría decir por qué, pero sí al bailarín se le fue dejando de lado con el tiempo, ¿no? Como ya vimos, ¿no? En cambio, un músico, pues no, un músico de alguna forma sigue siendo alguien que está ahí, ¿no? Me atrevería a decir que eso tiene que ver, al menos aquí, con el surgimiento. Es decir, casi creo que primero surgió el músico profesional y después surgió el bailarín profesional. Es decir, la danza era algo grupal, ¿no? Sabemos. Y obviamente hay música básica que a lo mejor todos podemos tomar, ¿no? O sea, los ritmos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, vamos, la elaboración de una flauta o de un instrumento de aire ya requiere una técnica que no cualquiera va a dominar.
Entonces, yo creo que el por qué el músico va a ser más importante es justamente por esa visión de privilegio de antigüedad. Primero surgió la música, después la danza, como profesionalización, específicamente, ¿no? Este, eh, porque digo, yo creo que aquí no hay aquí si nos fijamos hay más bailarinas que hombres, pero realmente no podemos decir que es una estratificación por género porque me atrevería a decir que Egipto era un poquito más equitativo en muchos aspectos, ¿no? Era jerárquico, sí, pero era equitativo, no era una situación de, ay, tú por ser mujer o tú por ser hombre vales más, no iba tanto por ahí. Y en cuanto al bastón de mando, sí, es posible que, o sea, es una función de dirigente y recordemos que aquí la propia danza implica a los barqueros, implica un dirigente que lleva la barca, lleva la guía, vamos a decirlo por esa forma, ¿no? Eh, vamos, incluso podríamos asemejarlo a Caronte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es este ser que va por el río hacia lugares sagrados y lleva al muerto a sus difuntos a varios lugares. Y al ser este el garrote, el dirigente, pues va a una función, vamos a decirlo, no sé cómo se le puede decir, pero un capataz o alguien que está arriba de todos, ¿no? Y está dirigiendo los pasos eh, por el propio Nilo, ¿no? Porque o sea, si estas personas llevan estas coronas que son como de flores, pues implica también la fauna del propio Nilo, ¿no? Hay también una postura que ya si la leí no me acuerdo, porque tiene que ver con la erección de estos pilares que también se volvieron como sagrados. Es esto que tenemos también en Estados Unidos, que se robó, no sé si de allá la idea o se lo robó de allá, que son estos pilares grandes, ¿no? Que también, Los obeliscos. los obeliscos, sí. Este, porque también la danza muy va relacionado, y las danzas en pares va relacionado con la erección de obeliscos. Ahí no te sabría decir por qué, porque ya no era danza, ya no me interesó esa parte, ¿no? Pero va también con esa significación que va con esos símbolos, ¿no? Entonces yo creo que si es un dirigente, y en esta organización jerárquica, pues también habría que decir que también en las danzas eh, había dirigentes, ¿no? O sea, había coordinadores, vamos a decirlo así, ¿no? Había una jerarquización dentro de estas instituciones de músico, de percusionista, del que aplaudía, del que chasqueaba los dedos, del que todo eso. Había una jerarquización muy fuerte y a lo mejor aquí es una representación de un personaje importante que dirigía a estos danzantes, ¿no? Por ahí creo que va. Sí, y nada más comentarte que los brazos en diamante, Sí, esta Martha Graham la usa mucho dentro de su técnica de la danza contemporánea, así como la suástica, pero ella lo usa en las piernas, hace la figura con las piernas, una pierna adelante, la otra atrás, en oposición del pie hacia atrás la pierna de adelante. Es una combinación de figura que ella empezó a usar y que la tomó justamente de los egipcios. Y el arco a mí me representa mucho a la diosa Nut del cielo, aunque está invertido. La representación de la diosa Nut casi siempre está con su pancita hacia abajo, como en arco, pero sostenida con sus manos y sus pies. Y en esta la representación es el arco al revés. Entonces, a lo mejor por ahí puede haber alguna relación. bien. Bueno, queda claro, tú y yo ya lo hemos platicado. Aquí yo lo que busqué es hacer una representación desde hacia África, vamos a decirlo así, de la danza, ¿no? Pero obviamente sabemos que pues el mundo está conectado, o sea, también podríamos hablar de su influencia en otras partes, y dentro de esas influencias está la de Occidente, ¿no? O la de Estados Unidos. Marca Graham creo que es gringa, ¿no? O es europea. Es gringa, es de las precursoras de la danza contemporánea. Vale. Y como ya también hemos visto, tú me has dicho, o sea, creo que Marta Graham o otras personas empezaron a tomar las imágenes de Egipto
vamos a decirlo, sin interpretarlos antropológicamente, y más a imitar los movimientos, ¿no? Que ya estaban propiamente ahí, ¿no? O sea, muchos de estos pasos muchas de esas pinturas han inspirado pasos que se desarrollaron posteriormente en Estados Unidos, ¿no? Y que puedo decir que hasta en los 90 llegan el tapping, no sé si ubicas qué es esto, que son estas danzas callejeras que imitan las imágenes de Egipto, son estas danzas como de robot, pero que están imitando posturas egipcias realmente, ¿no? En su origen, pero que ya no podemos decir que es danza egipcia, o sea, es algo que surge en Occidente a partir de una representación de arte egipcia, pero que ya no es danza egipcia, que es parte de una danza occidental, ¿no? Y en cuanto a la diosa, fíjate que a mí también cuando yo leí eso de los cuatro vientos, dije, pues yo no sé de dónde sacó él esto, digo, si sí es cierto, pues qué bueno, o sea, yo no estoy privado, pues hay cosas, vamos, que comprobar todas las fuentes está difícil, ¿no? Y hay veces que no se puede. Pero yo no lo dudaría, ¿eh? O sea, eh, la vez pasada hablé de una figura que podría parecer antinatural de danza, en la cual son los brazos hacia arriba, pero también las piernas hacia arriba. Entonces dices, oh, o sea, eso no se puede, o sea, o lo tienes que romper las piernas y a lo mejor ahí, pero no creo que eso pasara, ¿no? Obviamente, esa representación que tú me dices está invertida, no sería, bueno, a ese nivel de curvatura no sería posible hacerlo, salvo ciertos casos, ¿no? Pero si lo vemos así, pues puede ser que sí, o sea, sea la forma posible, natural, de realizar un movimiento ideal, solamente que nosotros lo Los vemos. contorsionistas sí pueden. Si pueden hacerlo así, vale, entonces ahí no te sabría decir, o sea, yo lo vi desde la incapacidad de poder hacerlo, ¿no? Pero si era capaz de hacerlo, a ver, pudiera haber alguna relación, a lo mejor alguna inversión de eso, ¿no? O sea, si estamos hablando de fecundidad, a lo mejor una destrucción, por decirlo de forma contraria, ¿no? Pero eso, como ocurre con todo esto, pues sería sobreinterpretarlo siempre, o sea, tendríamos que cotejarlo todo y saber que esto ya es una idea, ya es algo que tenemos después, ¿no? Pero pudiera ser, ¿eh? O sea, porque aquí la gran pregunta está, ¿qué están imitando? ¿Qué están queriendo representar con esa curvatura? ¿No? O sea, o simplemente están no me parece que simplemente estén queriendo demostrar la agilidad del cuerpo. Tal vez después sí, pero al menos al principio, con la actuación religiosa, no me parece que sea eso. Puede que tengas razón por ahí. No, yo pienso que el desarrollo de la habilidad del cuerpo se da por el intento de la interpretación de la figura que quieren, ¿no? Sí, sí. Y pues ahí ya tienen que tener un referente primero, entonces puede ser que sí tengan que ver con esa parte, ¿no? O que la propia curvatura significara ya algo desde antes, pues a lo mejor no tanto la propia diosa, pero la curvatura, el mostrar una curvatura, ¿no? Bueno, ¿algo más, Alejandría, o le pasas a alguien más? Pues muchas felicidades, está muy padrísimo tu trabajo. Es un trabajo muy arduo y muy difícil porque de repente cuesta mucho trabajo delimitarlo para mí, pero está muy genial. Felicidades. Vale. Gracias, Alejandría. Bueno, voy a responder al pequeño comentario de Josué. Si alguien quiere hablar o quiere escribir, los dejamos. Levanta la mano. Eh, con respecto a la bibliografía, la de las charlas, las últimas 3 charlas son muy parecidas, por ende vamos a subir toda la bibliografía juntas. Gonzalo no nos pasó nada, así que bueno, podemos volverlo a molestar un poco para ver si nos manda algo. Pero bueno, sobre las últimas 3, como trabajaban en el mismo periodo, la misma región, digamos, vamos a subir todo junto. Y vamos a subir la presentación de la charla del casamiento en Martú, que ya la tenemos, lo que no tenemos es la bibliografía, pero bueno, subimos la presentación y después la bibliografía. Y te voy a leer después la pregunta de Josué, y después si alguien más quiere hablar o preguntar, levante la mano. Dice, hablando de los músicos, una pregunta. ¿En qué edad o periodo surgieron los instrumentos de cuerda como el setar iraní? ¿Cómo el qué? Setar iraní.
No, la verdad, esa parte no. O sea, quisiera mentirte, pero no, o sea, yo creo que 4000, 5000 antes de Cristo, sí, es un instrumento de cuerda, pero ¿es de madera o es de metal? A lo mejor yo lo estoy confundiendo acá con el egipcio que es de metal y bueno, eso ya implica el propio surgimiento del metal, ¿no? Es de madera. No, te miento. Yo creo que Dice, dice un poco, el setar es un instrumento de cuerda tradicional iraní, conocido por su sonido único y su importancia en la música persa. Es utilizada principalmente como instrumento solista y es muy apreciado en el repertorio musical iraní. Solo eso sé del instrumento. Mira, te mentiría. O los instrumentos de cuerda en general en esta área de Asia. Mira, yo lo que te podría contestar dando vueltas, porque no te voy a responder porque no me la sé bien, o sea, no te sé. Los instrumentos de cuerdas, según yo, ahora sí, según mis hipótesis, surgen a partir del surgimiento del arco. Es decir, el arco de caza, o sea, las flechas, porque, por ejemplo, podemos tener este instrumento tipo berimbau, si has visto el de Brasil, o sea, es literalmente un arco y le estás pegando a la cuerda y la cuerda es el que produce el sonido, ¿no? Hay evidencias de eso tanto en Taiwán antiguo, en Madagascar, aquí mismo en Jalisco. O sea, no es un instrumento propiamente africano, pero hemos de entender aquí que los instrumentos de cuerda, a partir de ahí, en Asia Occidental van a ser muy importantes. O sea, el uso del arpa va a ser algo muy fuerte que se va a dar tanto en Egipto como en, en, en Mesopotamia, ¿no? Y en esta otra zona, uy, ya se me olvidó, la cultura Oxus. Entonces, como ya tenemos evidencia de eso muy tempranas, yo me atrevería a decir que mínimo del 4000 antes de Cristo, ¿sí? Pero si hablamos de instrumento de cuerdas, yo te propondría que desde el propio nacimiento del arco. O sea, porque hay o sea, todo, aunque parezca raro, pero hay una relación muy fuerte, bueno, no es raro, realmente siempre va a haber una relación entre tecnología y arte. Es decir, tecnología para la caza, en este caso la caza de animales o así, y la imitación de esos animales con danza o con música, ¿no? Entonces, ya evolucionan a las ciudades, obviamente esto se vuelve más sofisticado, pero es aquí cuando ya empieza el culto a los dioses. Entonces, yo creo que ahí es cuando surge el instrumento de cuerdas, ¿no? En esta situación. Ya cuando se asientan, ya cuando empiezan a trabajar la madera de forma sistemática, este, y pues lo complejizan simple y llanamente, ¿no? Pero como te digo, no te estoy respondiendo, te estoy dando la vuelta porque fechas no me las. ¿Puedo? Sí, échale. El instrumento de cuerda que mencionas es un poco más contemporáneo porque ya tiene una caja de resonancia y aparte utiliza un diapasón, no, creo que está agarrado de abajo. Tienen un mecanismo por dentro que le llaman alma, que es una punta que une la tapa de adelante con la tapa de atrás para la vibración del sonido y para que pueda propagar el sonido. Estos instrumentos son, yo pienso más que son del Renacimiento. Bueno, sí hay un pariente antiguo que propició este instrumento, pero sí se ve un poquito más desarrollado su mecanismo. Y justamente, como dice Saúl, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del mecanismo fue el que ayudó a que los instrumentos se fueran haciendo cada vez más complejos y que tuvieran diferentes tonalidades, que fueran más agudos, más graves y que pudieran utilizarlos en diferente tipo de música. Por ejemplo, existen unos que tienen unas cuerdas simpáticas que no se tocan, como la cítara, tiene por dentro unas cuerdas que no van unidas a nada y tienes las cuerdas de adelante, toca la de adelante y por la simpatía del sonido, por la física,
también suenan las de atrás. Entonces, esas complejidades de los instrumentos se van desarrollando de acuerdo a la ciencia, a la tecnología. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta más, quiere dar un comentario, porque si no hay muchos que los dejaste sin hablar, Saúl, hablaste mucho. Daniela, no, Hola. ok. Claudia. ¿Me escuchan? Hola, sí, ¿qué tal, Candela, Saúl? Felicitarte, Saúl, por toda la explicación, las 2 charlas que has dado, contribuyeron mucho, y genial, interesante el debate de hoy. Me quedó una duda en saber si, ¿cómo se lograba diferenciar en estas pinturas la representación de la danza o de si era guerra? Por ejemplo, yo veo todas estas pinturas y bien podrían ser actos de guerra, no sé, alguna conmemoración histórica. ¿Y qué lo hace diferenciar como danza, aparte de todos estos movimientos complejos del cuerpo? Podría ser de repente accesorios que son más relacionados a instrumentos musicales. Por ahí me quedó esa duda. ¿Cómo diferenciarlo? Bien, bien. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Justamente tiene que ver con el contexto. O sea, en un primer momento, bueno, estas escenas de danza están en el contexto de las tumbas funerarias. ¿Sí? Eso es un primer paso. O sea, no están en vamos, incluso están en una parte especial de las tumbas funerarias, que no me digas en qué parte porque se me va, la verdad. Pero están en algún sitio especial relacionados con el propio muerto, o sea, sus relaciones con el muerto. Entonces, desde ahí no es un recordatorio propiamente de las hazañas de tal o cual faraón, ¿sabes? Y aparte, hay gente acompañándole, no sé si lo llegué a señalar, a lo mejor y no lo señalé bien, pero siempre hay gente que o está aplaudiendo o está haciendo otro tipo de cosas, ¿no? En ese primer caso, ¿no? Porque ya en el periodo nuevo, como vimos, pues ya hay gente que de repente, hay mujeres ya con una arpa o así, bueno, eso ya sabes que indica danza, indica música, ¿no? Tiene que ver más con el contexto del descubrimiento, del lugar donde se encontró la pintura, este, más que de otra cosa, creo yo, o sea, porque igual hay algunas imágenes que, como ya mencioné, está en duda de incluso si son danzas, como la danza de estos que están peleando y están los burros, ¿no? Eh, entonces, ahí sí se piensa que dices, bueno, esto puede ser una sobreinterpretación, que sea danza, pero los movimientos, vuelvo a decir, los movimientos se ven como sobreactuados para que simplemente sea una representación esquemática, ¿sabes? Entonces, esa sobreactuación es lo que nos hace pensar que es un movimiento a propósito y es un movimiento que refleja algo más simbólico que otra cosa, ¿no? Pero creo que ahí sí yo tendría que ver más pinturas murales de otro tipo, o sea, de tributos mitológicas, etcétera, etcétera, porque para hacerte esas comparaciones, porque o sea, yo leí que esas eran las comparaciones, pero pues yo no hice el estudio preciso caso por caso, ¿no? Ahí sí te fallo en hacerte esas otras cosas, ¿no? Eh, pero casi te podría decir que si vemos, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, va a ser una representación muy distinta a esto que vemos, ¿sabes? Puede haber algunas imágenes de danza, pero desde que ya implican seres mitológicos, porque aquí es donde también vemos eso, ¿no? O sea, en su mayoría son seres humanos quienes vemos danzando. Ya en los seres mitológicos ya veríamos otras posturas o otro tipo de cosas. Creo que eso te puedo responder ahorita, Claudia. Dale, Saúl, gracias por todo. Bueno, Ramsés, tenías una duda y después voy con los comentarios del chat. Hola Saúl, de nuevo, gracias por la conferencia, ha sido maravillosa. Mi pregunta es, aquí en Canarias tenemos algo que se llama el juego del palo,
que curiosamente lleva una coreografía como la que tú planteabas en el Antiguo Egipto con la danza, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, y con el boomerang también. Y mi pregunta es, en esa representación de bailes y la influencia egipcia que tenía en el norte de África, cerca de Libia, que es de donde supuestamente tenemos más connotaciones con aborígenes canarios de su llegada, si había alguna posible referencia a esa expansión de ese modelo de música o de danza a través de todo el norte de África. Vale, vale. Mira, tengo por ahí algún libro de pinturas rupestres en Libia, y algunas zonas del norte de África donde se ven estas representaciones de danza, ¿no? No lo abordé en el trabajo y de hecho ahí los tengo descartados. En la computadora necesito revisarlos porque yo ya pensé que el norte de África sería otra zona, ¿sabes? O sea, Egipto lo justifiqué dentro de las diapositivas de Instagram, puse una justificación de por qué Egipto, justamente porque pues ya sería África nuestra visión, ¿no? Aunque pues uno no tiene que ser tan cerrado. Eh, yo creo que algunas de esas cosas que tengo por ahí puede haber alguna representación del esparcimiento de Libia, porque propiamente lo que encontré acá no, o sea, acá lo que se, y de hecho investigué un poquito más a Nubia que propiamente a Libia, ¿no? Este, te puedo intentar buscar a ver si tengo esos libros o si puedo encontrar otros, porque sí busqué sobre Libia justamente intentando hacer esa relación con Egipto, pero no sé si en esos libros venga la expansión a Canarias. Por otra, por otra parte, me sorprende, a mí, ojalá algún día nos des una conferencia sobre la historia de Canarias, porque eh, a lo mejor nosotros nos olvidamos que antes de que España llegara acá a América, pues primero pasó por Canarias, ¿no? Y hubo muchas cosas ahí que van a repetirse en el modelo. Y aparte siempre está la duda de por qué había indígenas en Canarias. O sea, Sí. si en Cabo Verde no había, porque era bien estéril, los en Canarias, y luego con relación a Libia, o sea, dices, está bien lejos, ¿no? O sea, este, ojalá algún día nos dé una conferencia, pero déjame buscar y si encuentro algo te lo paso. Vale, gracias. Gracias a ti. En cuanto a la segunda parte, en cuanto al género, por así decirlo, Sí. como siempre, en la dinastía 25, que es la que más han trabajado mis profesores, hay un mundo completamente de mujeres. Más allá, el delta se queda para el rey de Nubia cuando lo conquista, creo que es en el 750, si no me equivoco, y se queda como una capital completamente de femenina. No sé si en ese ámbito, el baile, en una sociedad completamente matriarca, por así decirlo, esos bailes tendrían otro significado, aparte de la sensualidad y la fertilidad. Eh, bueno, aquí habríamos que diferenciar un poquito qué entendemos con fertilidad y sensualidad, ¿sabes? O sea, eh, muchas de las danzas de Gator son eróticas, como lo clasificamos actualmente, pero justamente tiene que ver con esta parte del renacimiento, de la vida después del más allá, ¿sabes? O sea, no es erotismo da gratis, vamos a decirlo así, no es con la intención de crear placer, sino una situación con este proceso de vida, ¿no? Eh, y obviamente, o sea, a pesar de que ellos tenían este mito de que pues Atum fue el que puso la semilla, o sea, tampoco hay que decir que eran tontos, o sea, obviamente sabían que sin una mujer no nacía niño, entonces, no es necesaria otra cosa, ¿no? Eh, si yo creo que tuviera otra connotación, eh, primero que nada, a ver, te regreso a la pregunta, que es algo que uno nunca debería de hacer. ¿Por qué se quedó una sociedad con puras mujeres? Porque era una forma de mantener según mis profesores, que son los que han estado trabajando la tumba, es una forma de mantener el control sobre Atom. Ok. Mira, sigue estando esa visión de fertilidad y sigue estando esa visión de posesionamiento, vamos a decirlo, ¿no? Este, Aquí tendríamos que interpretar bueno, tendríamos que señalar que siempre un mito da una parte, da la mitad, y la interpretación da la otra mitad, ¿no? Entonces, puede que el mito tenga esta misma visión de Atum, o sea, se sigue
generando, pero es posible que desde el hecho de que Thor o esta mujer fuera quien lo resucitara, puede ser, en mi hipótesis ahorita, sea una forma de dominar a Atum, sea una forma de decir que Thor era más poderosa que Atum en ese momento, y era una forma también de legitimarse a lo mejor. Aquí habríamos que ver con qué intención también, o sea, porque nunca hay que perder la institucionalidad práctica que hay detrás de eso, pero creo que sigue estando con esa idea de fertilidad o de renacimiento que puede tener una mujer, ¿sabes? Vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no voy a leer los comentarios. Alan Jiménez dice excelente tema y exposición, las 2 charlas de Saúl, porque son cosas que quedan muy por fuera de lo que se ve cuando se estudia en general. Y bueno, después está respondiendo justamente sobre las charlas y el comentario inicial. Y Ana María Crisi dice, cada clase supera la anterior, qué maravillosa ponencia, es un placer asistir a este curso, muchísimas gracias. Así que bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, comentario. Si no, podemos ir cerrando por hoy. Los va a esperar Brandon, va a estar él otra vez el próximo viernes para una charla en China. Va a ser una charla un poco distinta a las que venimos dando porque va a ser un recorrido más largo. Él va a empezar en la antigüedad, pero va a terminar en la actualidad china. Así que bueno, espero que la disfruten. Y bueno, los veo yo el sábado que viene para el norte de África y hablar sobre mujeres mártires del catolicismo. Así que bueno, nos estaremos cambiando de tema bastante. Bueno, así que si no hay más preguntas, cortamos por hoy. Muchas gracias.